Congreso de Hombres Íntegros 2017. 2 al 4 de junio en Córdoba, Argentina. Carlos Velart, Johnny Arteaga, Samuel Ortiz, Sergio Velart, Gerardo Ferace, Germán Aceval. Congreso de Hombres Íntegros 2017. Buenos días, Dios les bendiga. Renovamos ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios, al que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios te bendiga, varón, qué bueno que hayas venido aquí. Bienvenidos los que han llegado de lejos. Gracias por estar, gracias por haberse acercado a este lugar. Dice la palabra de Dios que Él es quien da vida a todas las cosas y aliento a todas las cosas. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nuestra frágil existencia depende de Dios. Por eso a Él le damos la gloria, porque Él nos permite en su gracia estar en este lugar. Y esta mañana Dios te ha traído con un gran propósito. ¿Sabe? Yo he orado y clamado delante de Dios. Ningún varón se vaya igual a su casa. Ninguno de nosotros se vuelva igual, sino transformado por el poder de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a orar. Señor, te damos gloria y honra. Tú eres nuestro Dios. Te debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nuestra vida depende de ti, Señor, y no hay bien para nosotros que esté fuera de ti. Y quiero darte gracias por cada varón que ha venido esta mañana, Señor. Y quiero clamarte que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, que la palabra que Él mismo inspiró, palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, sea la palabra que esta mañana purifique, traiga luz, traiga entendimiento, corrija vidas, levante al caído, restaure al herido, Señor, y nos encamine en el camino seguro de tu voluntad, para la gloria y la honra de tu nombre. Te adoramos, Señor. Dejamos este tiempo en tus gloriosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Te invito a que tomes asiento en esta hora. Damos gracias a Dios porque tenemos en nuestras manos la inerrable palabra de Dios. Jamás pasará de moda. Es más actual que el diario de mañana. Es la palabra que el mismo Espíritu Santo ha inspirado para nuestro bien. Mire, este libro ha sido perseguido, ha sido buscado para ser destruido. Sin embargo, ha permanecido a través de los siglos y llega hasta este 2017 a nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios que la tenemos. Quiero invitarte rápidamente a abrir tu Biblia en el Salmo 101. Salmo 101. En mi versión Reina Valera dice la palabra de Dios así. Voy a invitarte que te pongas de pie en respeto y en reverencia a la palabra de Dios. Dice el Salmo 101. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré. ¿Dónde? En medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, dijo David. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré a los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Evangelio de Mateo, capítulo 16.
Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que podéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice la palabra de Dios que dejándolos, Jesús se fue. Toma asiento, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en la lectura de la palabra de Dios con tanta reverencia. El tema que nos convoca en estos días, queridos varones, es un tema solemne. Entendidos en los tiempos y el tremendo desafío de vivir una vida de integridad en medio de ellos. Yo quiero que me acompañes unos instantes al escenario de la vida de Jesús. Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Dios hecho carne. Pablo dice en una de sus epístolas: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice el texto bíblico que vinieron saduceos y fariseos, que era una especie de casta religiosa de los tiempos de Jesús, que muchas veces fueron grandes enemigos declarados entre ellos por cuestiones teológicas. Pero aquel día, según el relato bíblico nos muestra, ellos dejaron esas diferencias, las dejaron de lado y vinieron a Jesús, dice el texto bíblico, para tentarle, pidiéndole que Jesús hiciera o mostrara una señal, mostrara señal del cielo. Es decir, si usted estudia la Biblia, lo que ellos pidieron a Jesús es que él hiciera una super demostración de su gran poder en las esferas celestiales, para de alguna manera que él les demostrara ante la incredulidad de ellos de que es realmente el Mesías prometido. A lo cual Jesús, si usted lee el texto bíblico, no accedió en ninguna manera, sino que más bien le dijo: hipócritas, ustedes pueden ver y distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ustedes, dijo Jesús, pueden discernir mirando el cielo los cambios climáticos y decir: miren, mañana habrá un día bonito, estará despejado, habrá un día sin viento, un día para disfrutar, o quizás habrá una gran tormenta, habrá lluvia, habrá frío, estará nublado. Pero las señales de los tiempos ustedes no las pueden entender. ¿Cuál era la señal del tiempo ese? La gran señal es que era con su llegada a este mundo, con la venida del Mesías, Dios estaba abriendo un nuevo ciclo en su gran administración. Dios estaba cerrando una etapa, Dios estaba cerrando una época y abriendo una nueva etapa para la historia de la humanidad, haciendo que el Cristo del cielo viniera al mundo de los hombres. Ahora quiero decirte algo, varón. A mí me preocupa que lo mismo nos pueda pasar a nosotros. ¿Me estás siguiendo? Me preocupa que nos pase lo mismo que estos fariseos y saduceos. Ser capaces quizás de darnos cuenta y avisorar los cambios climáticos que está habiendo. Hoy usted enciende el televisor y enseguida usted tiene un informe, prende su celular y enseguida el celular le dice si mañana va a estar frío, mañana va a ser un lindo día y un pronóstico extendido. Y los hombres de hoy podemos ser capaces de entender estas cosas, ver los cambios culturales, ver los cambios sociales, políticos o geopolíticos, como se les llama ahora. Pero no ser capaces por la palabra de Dios. Y yo quiero decirle algo, varón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos.
Nosotros no necesitamos andar a la deriva. Todo lo que Dios ha querido revelar lo ha hecho en su palabra. Todo lo que se viene está escrito en su palabra. Lo que nosotros tenemos que, dice la Biblia, hacer es prestar atención a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero puede pasar que en medio de toda esta situación nosotros no nos demos cuenta lo que estamos viviendo, la etapa de la historia en que estamos siendo protagonistas y lo que viene al mundo en que nosotros nos toca vivir. Si usted va al libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, va a decir en el capítulo 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Me está siguiendo? Ya es el último tiempo. Ahí la palabra tiempo podría traducirse como hora. Ya es la última hora. En realidad la expresión debiera leerse así: ya es la última hora del último tiempo. Y Juan se está refiriendo a una hora crucial, particular, peculiar en la historia humana. Ya es el último tiempo. Juan ya estaba visorando por el Espíritu Santo de Dios esta hora tan crucial de la historia. Y lo que va a demostrar que estamos parados en esta última hora de los últimos tiempos. Una de esas grandes señales, Juan dice: el anticristo ya viene. Y está apuntando a este personaje que se va a manifestar al mundo entero en cualquier instante. Mire, voy a decirle algo: el escenario mundial está preparado para esto. Este ser siniestro que va a cautivar al mundo. Si usted va al libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que viene por obra de Satanás. Va a ser un gran líder mundial, inicuo, un rey altivo, alguien que se va a levantar contra todo lo que sea Dios. Pero además, dice Juan, ¿sabe qué demuestra esto? Que muchos anticristos han salido por el mundo. Muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores de pseudos evangelios, que en vez de conducir a la gente a Cristo, a la verdad de Dios, los van a apartar de Él. Pero ¿sabe qué más? Una de las cosas que marcará la última hora será el carácter de los hombres, la manera de vivir de los hombres de esta última hora. Una manera de vivir desenfrenada, violenta, inmoral, inicua, temeraria, insensible, ocultista, degradada hasta lo sumo y corrupta. Pero también debo decir, será la hora en que la iglesia vea sobreabundancia de la gracia de Dios. Porque cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Y el cristiano y la iglesia que se sintoniza con el obrar poderoso de Dios va a ver en este tiempo tremenda transformación de vidas en las personas por el poder del evangelio de Jesucristo, querido. Vamos a ver alcohólicos volverse a Dios, hombres golpeadores transformados, hogares destruidos restaurados, poseídos por demonios liberados por el poder de aquel que puede hacer todas estas cosas, que es el poder del Señor Jesucristo. Hermano, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero tristemente, uno de los escenarios que va a exhibir tristemente esta hora crucial de la historia humana, una de las cosas que va más a demostrar la decadencia moral y espiritual que el ser humano vive, ¿sabe dónde va a estar? En el escenario del hogar, de la familia. Esto que ha sido por años donde la estructura de la sociedad se ha sostenido. Eso que ha sido y han llamado los sociólogos el núcleo de la sociedad, el hogar. Pero aún así, y a pesar de, Dios sigue buscando hombres de integridad, hombres santificados, probos, responsables,
sinceros, honestos, genuinos, dispuestos, firmes, valientes, obedientes, decididos a hacer la voluntad de Dios. Dios, aún a pesar de él, lo sigue buscando. Quiero decirte algo. Esta vida de integridad que Dios nos llama a vivir, no la podemos vivir sin el auxilio de su gracia. No la podemos vivir. Necesitas a Cristo en tu vida. Y es el mejor mensaje que tengo para decirte. Cristo. Necesitas su persona. Necesitas su perdón. Necesitas su salvación. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios transforme tu vida. Porque hay en nosotros, desde que nacemos, una naturaleza indómita. Hay en nosotros una naturaleza rebelde a Dios, contraria a Dios. Por eso cuando el rey David pecó y escribe el Salmo 51, le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que esa palabra crear es la misma palabra del Génesis cuando dice creó Dios los cielos y la tierra? David estaba pidiéndole a Dios que hiciera algo en él que no existía. Quiero decirte algo. Solo Dios puede transformar una vida. Solo Dios puede hacer algo en nosotros que no existe. Solo Dios, por Cristo y por el poder del Espíritu, puede neutralizar en nosotros esa naturaleza pecaminosa, de la cual Pablo decía: el bien que quiero hacer, ¿qué? Eso no hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, que nos da la victoria. En Él está la victoria para comenzar a vivir una vida de integridad. Mi pregunta es, varón, ¿has entregado tu corazón a Cristo? ¿Has rendido tu vida por la fe al Salvador? ¿Te has confrontado con su cruz? ¿Te has confrontado con la miseria de tu propio pecado? ¿Has clamado a Dios por perdón? ¿Sabe? Dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Dios no le sugiere al hombre que se arrepienta cuando quiere y si quiere. Dios dice en su palabra que Él manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean por la fe en el único que puede salvar, que es Cristo el Señor. Y de hecho, Él puede obrar en nosotros un milagro poderoso. Es el del nuevo nacimiento. Y para poder decir de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor Jesús. Dios sigue buscando hombres de integridad. Y Cristo en nosotros lo puede hacer. En Él hay poder. En Él lo hay. La Biblia dice en Crónicas que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Recorren las calles, las ciudades, los templos, para mostrar su poder a favor de hombres que tengan un corazón perfecto para con Él. Su mirada sigue recorriendo las calles, las ciudades. Y hoy, en el nombre de Jesús, su mirada se ha posado sobre este lugar, sobre tu vida. Dios te está buscando a ti para hacer de ti, varón, un hombre de integridad, un varón conforme al modelo de Dios, un hombre verdaderamente lleno de Dios. Ahora venga conmigo al Salmo 101. Dicen los estudiosos bíblicos que David lo escribió antes de asumir como rey. ¿Y cuáles serían los lineamientos de su reino? ¿Sobre qué principios iba a basar su gobierno? Lo escribió antes que el arca de Dios, que era símbolo de la presencia de Dios, viniera a morar en medio de ellos. Y David dice: con un corazón consagrado a Dios, entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Otra versión bíblica, para que lo entiendas mejor, dice así: tendré cuidado de llevar una vida intachable. Viviré en integridad, con rectitud, con verdad. Escuche bien: en mi propio hogar. ¿Dónde? En mi propio hogar. Hogar.
Fíjense que David propuso en su corazón, en el santuario íntimo de su alma, antes que ser un gran magistrado, antes que ser un buen rey, un gran gobernante, un gran estadista, un hábil político, un exitoso mandatario, David propuso en su corazón, en primer lugar, ser un buen padre de familia, querido. ¿Lo escuchó? David propuso en su corazón, antes que nada, ser un buen padre de familia, un sacerdote de su hogar, un líder de su casa, un cabeza de familia. Allí, puertas hacia adentro, fuera y de lejos del escenario público y del aplauso de la gente. Ahí donde nadie lo veía, en la intimidad de su casa, pero sí bajo la mirada escrutadora de su esposa y de sus hijos. Sí bajo la mirada escrutadora de Dios. David tomó una decisión, una resolución en su vida, y era en primer lugar caminar en integridad en el escenario de su propio hogar. Ser un hombre de integridad, escuchen bien, en el lugar por excelencia, en que por excelencia está en el centro también del corazón de Dios, como es la familia, y que debe, escúchame bien, varón, debe estar por encima de cualquier otro asunto de nuestra vida. La familia. Por cierto, si usted lee la historia, David no cumplió con este compromiso. Como usted y como yo, falló. ¿Se acuerda? Tristemente cayó en los lazos del adulterio y llegó más lejos a transformarse en el actor intelectual del asesinato de quizás uno de sus mejores hombres en la guerra, como era Urías Eteo. Y uno dice, ¿qué pasó? Es que, ¿sabe qué? La integridad no es un momento en la vida. No es una de decisión de ocasión. No es una decisión de un congreso, de un campamento, de una reunión. La integridad es una vida por vivir. Es un camino por andar, una ruta por recorrer, y dura exactamente hasta el último minuto de nuestra vida. Amén. Es una larga carrera. La Biblia dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús para esto. En Él hay fuerza, hay poder, hay suficiente gracia aún para guardarnos sin caída, dice la Biblia, y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Pero a mí me llega esto al corazón. Y cuando pensaba en esto, vino lo que la palabra de Dios le dijo a un rey muy piadoso. Se lo conoció en la historia como el rey reformista. Se llamaba Ezequías. Un gran hacedor de grandes obras. Un hombre con un corazón dispuesto para Dios. Pero un día la voz de Dios viene para él. Y Dios envía a uno de sus profetas para hablarle. Le envía a Isaías y le dice así: Ezequías, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Sabes? Yo pensaba esto y digo, Dios no le pidió a este hombre que arreglara asuntos pendientes de su reino. No le dijo: Ezequías, anda, corre, termina las obras públicas que empezaste, porque Ezequías fue un hacedor de obras públicas. Dios no le dijo: Ezequías, ahora que estás por morir, escribí algún decreto que afirme la política de tu gobierno. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Ordena tu casa, Ezequías. Y tal vez sea la palabra de Dios para esta mañana en tu vida. Dios viene a vos y a mí dice: ordena tu casa. ¿Sabe? Es que el hogar es el lugar por excelencia que debe tener la preeminencia donde mostrar integridad. No solamente la empresa, no solamente la profesión, no solamente el púlpito como este, no solo el negocio, no solo en la carrera. El escenario del hogar es el principal lugar donde nosotros debemos aprender a conducirnos. En la relación con tu esposa y con tus hijos, es allí donde Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en integridad.
Mira, le voy a abrir el corazón. Podría entusiasmarlo para muchos éxitos a usted hoy en la vida. Pero si hay algo que he aprendido a través de la palabra de Dios, y no tengo temor de decir algo que pueda estar equivocado, sino por plena seguridad, si hay un lugar que debe tener un especial lugar en nuestro corazón, es el hogar. Todos nosotros somos conscientes del tiempo que vivimos de alguna manera. Este adversario que se presentó en el huerto del Edén, escuche bien, hermano, y que no está muerto, está vencido por Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él destruyó por medio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte, pero no está muerto, no está aniquilado. Aún bajo los planes soberanos de Dios sigue actuando, y es un padre de mentiras. Y no estoy magnificando su obra, pero sí dice la palabra de Dios que no debemos ignorar sus maquinaciones. Sí dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Tenemos la victoria en Cristo. Aferrados a Él. Él no podrá contra nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Pero una de sus mejores artimañas evidentemente ha sido sacar al varón del escenario del hogar, distraerlo, entretenerlo, arruinar su hombría, el diseño de Dios en su vida, que no tiene nada que ver con el machismo que esta sociedad proclama. Una de sus grandes artimañas ha sido alejar al varón del diseño de Dios y arrancarlo del liderazgo de su casa. Mire, como pastor, y aquí hay pastores que podrían dar fe, continuamente escuchamos el clamor de cientos de esposas y de hijos que lamentan el vacío profundo y triste que ese marido, ese esposo ha dejado en su casa. Por comodidad, por pasividad, por ignorancia, por entregarse a los placeres de la inmoralidad, por la infidelidad, por dejarse atrapar por el existismo de este sistema. ¿Qué va a pasar? Porque el mundo pasa y sus deseos. Atrapados, ¿sabe qué? Las nuevas tecnologías que los seducen y lo atrapan, que el Instagram, que el Facebook, que Twitter. El varón de hoy lamentablemente se ha alejado de ese lugar, y muchos hogares caminan por el mar de este mundo sin un capitán, sin un timonel que los lleve a puerto seguro. Pero ¿sabes qué? Dios te trajo hoy para que en el nombre de Jesucristo digamos: basta, queridos, basta. Basta de ser tibios, basta. ¿Sabe? Hace pocos días hay un muchacho, precioso varón de Dios, gracias. Esto sí que hay algo que nunca debemos olvidar. Los que servimos a Dios, la toalla. Porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Si hay algo que los pastores no tenemos que olvidar, Germán, mira, lo tomo de Dios, es que nosotros no estamos para sacar provecho de la gente, estamos para servirles. Hay un muchacho que hace días atrás, hace un tiempito, llegó a nuestra iglesia. No sé si estará por aquí esta mañana. Muchos años en la droga, muchos años. No solamente drogándose, sino vendiendo droga a otros y esclavizando a otros con este vicio. Pero hace pocos días pasó alguien y le habló de Cristo, del gran libertador que es el Señor. Y Dios comenzó a obrar en su vida y empezó a escuchar la palabra de Dios. Y alguien le regaló una Biblia y le puso una Biblia en sus manos. Y comenzó a leerla. Y él contaba de la otra vez que estaba en su casa ahí, en una tremenda lucha con su adicción.
y ya no tenía recursos para drogarse, pero sabía que Dios lo estaba llamando. Y en un momento él tenía en su mano un celular que estaba a punto de vender para ir a comprar droga otra vez. Y cuando estaba solo en su casa, él escuchó una voz que le dijo: ¡basta! Fue la voz del Espíritu. ¡Basta! Él decía, fue una voz con tanta autoridad, con tanto poder, que fui a la cama y me agarré y me acosté y me tapé. Y de ahí nunca más volvió a ese vicio. Nunca más entregó su vida a Cristo. Yo le decía días pasados, querido, hasta el rostro te ha cambiado, porque hasta la cara Cristo te cambia. ¿Sabe? Hoy Dios vino a este lugar por su gran poder y decirnos: basta, basta, varón. Dice Kendrick: un hombre no puede permanecer pasivo frente a lo que Dios dice en su palabra, en cuanto a lo que debe hacer por su familia, y luego pretender al final del camino de la vida que Dios lo llame un hombre fiel. No puede un hombre estar allí escuchando la voz de Dios y permanecer pasivo en la vida, y al final del camino de la vida que Dios lo llame un hombre fiel. A lo largo de la historia, los hombres que han llevado vidas increíbles dejaron realmente a sus generaciones un legado de fe. Lo hicieron intencionalmente. No chocaron por casualidad con la integridad. Fue una decisión tomada en la presencia de Dios, reverente, una decisión de amor, una decisión de entrega, y que los acompañó el resto de su vida. Cada varón debe saber, ¿sabe qué? Y tener ojos espirituales para ver que la familia que Dios le ha confiado y las generaciones por venir van a sentir sí o sí, van a acusar el recibo de su manera de vivir. Tus hijos, tus nietos lo van a experimentar. ¿No dice acaso la palabra de Dios: camina el justo en su integridad y sus hijos son dichosos después de él? ¿No dice el Salmo en la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera? Su descendencia será poderosa sobre la tierra. La generación de los rectos, dice la Biblia, será bendita, bendita. Ellos van a acusar recibo de nuestra forma de vivir. Un escritor, hablando del poder paternal, dice: un hombre puede enviar a las próximas generaciones la luz de Dios o las tinieblas del pecado. Hoy tenemos que decidir, varones, qué mensaje vamos a enviar a nuestras generaciones. ¿Sabe? Dios revela en su palabra de que de alguna manera nuestros hijos, estoy por ser abuelo, ¿qué tal? Ya 2 de mis hijos se han casado. En estos 31 años preciosos de matrimonio con mi esposa, la bendigo en el nombre de Jesús. Va a llegar el primer nieto. ¿Sabe cómo estoy, no? El primer babero va a ser para mí, ¿no es cierto? ¿Sabe? Yo sé que ellos acusarán recibo moral y espiritual de lo que nosotros fuimos. Bien dice una canción: nuestros hijos pensarán en nuestra forma de vivir. Ellos algún día harán memoria de nuestra forma de vivir. Hay un libro precioso que he estado leyendo. Dice un escritor: mire papá, mire señor, si usted quiere saber cómo es una persona, pregúntele cómo era su padre. Lo más seguro es que esta persona va a llorar de alegría, porque ese papá fue lo que tendría que haber sido: un papá presente, un hombre que protegió, que cuidó, que guió. O lo más seguro es que va a llorar porque ese papá nunca estuvo ahí. Pero este escritor dice algo que a mí me conmueve. Dice: usted tiene que saber, papá, que puede que usted ya no esté en esta vida, usted se haya ido de este mundo. Y si usted no fue el hombre que tendría que haber sido, su hijo va a pasar toda la vida
tratando de demostrar que usted estaba equivocado como padre. Lo hará consciente o inconscientemente. Dicen que la vida de Ricardo Ford, ¿se acuerda ese muchacho? Fue una continua protesta contra su padre. Y así terminó. ¿Sabe? Es hora de despertar a esta responsabilidad. Pablo dice, es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada. Se acerca el día. Cristo viene en busca de su iglesia. Él viene a buscar a los que han creído en Él y han sido salvados por Él. Pero es hora de levantarnos del sueño, viviendo en integridad. ¿Saben dónde? En el escenario del hogar, cumpliendo el pacto matrimonial que hicimos en el altar delante de Dios. Cuando un día dijimos delante de Dios, acepto a mi esposa por esposa. Mire, querido, el que une no es el registro civil, no es un juez, no es cualquier autoridad de este mundo. El que une es Dios. Dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y si vamos a vivir en integridad, tenemos que empezar por cumplir el pacto matrimonial que hemos hecho delante de Dios. Y quizá vos me decís esta mañana, pero pastor, yo ni siquiera estoy casado. ¿Sabe qué? Salí corriendo de acá para pedir turno al registro civil. Porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Un hogar bien formado. Pero integridad no es solo una forma buena de conducta, es también una forma en Cristo de comenzar a mirar y valorar a la mujer que Dios ha puesto al lado tuyo. A valorar tu matrimonio con ella. Que ella sea la persona apreciada de tu corazón. Valorándola, amándola y protegiéndola el resto de tu vida. Nuestra responsabilidad como hombres es mantenerla en un lugar de santo honor. Porque es un precioso tesoro que Dios nos ha confiado. ¿Sabes? Dios dice a los esposos que debemos vivir con ellas sabiamente. La palabra sabiamente habla de un conocimiento de la persona que tenemos al lado nuestro. Conocer a tu esposa. ¿Quieres conocerla mejor? ¿Quieres conocerla o no? Ora con ella. Lee la palabra con ella. Acerca tu corazón a ella. Una vez una mujer vino a un pastor y le dijo, pastor, yo quiero que mi esposo me escuche. Y él que estaba al lado le dice, pero pastor, si yo le escucho. Y ella dijo, sí, pero no me escuche con el corazón, pastor. Yo quiero que él me escuche con el corazón. Dice la Biblia que debemos tratar a nuestras esposas como un vaso frágil, como algo dedicado. Y en honor a Dios y en honra a ella, vivir con integridad. Y vivir con integridad en el matrimonio, querido, es renunciar a cualquier propuesta adúltera que podamos tener. La Biblia dice que el que comete adulterio es sin entendimiento, es un necio, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabes con qué compara Dios a la infidelidad en su palabra? Con un asesinato. Varón, en el nombre de Jesucristo, te va a chocar lo que te voy a decir, pero deja de ser un traicionero. Mirando lo que no tenés que mirar. Jesús fue mucho más lejos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice la Biblia, ya adulteró con ella en su corazón. No hace falta que haya llegado al acto práctico del adulterio. Ya la mera intención delante de Dios es adulterio. ¿Quieres vivir en la integridad? Renunciar a los lazos de la lujuria y de la pornografía. Creo que mucho de lo que pasa hoy en el varón, su apocamiento, su tibieza espiritual, su falta de protagonismo, está asignada porque es un esclavo de la pornografía. Juega en lo oculto con la computadora. Mira lo que no ve. ¿Querés aprender a amar a tu esposa debidamente?
Creo que no. Exclusividad, varones. Tu mujer debe ser algo exclusivo en tu mente y en tu corazón. Voy a decirte más algo entre varones. La exclusividad potencia el deseo. Pero renuncia a la pornografía. No juegues. Mire, si hay un mal que está haciendo estrago en la sociedad actual, es el mal de la pornografía. Santifica tu teléfono. Santifica tu computadora. Además, el que te está mirando es Dios. Y dice la Biblia: sea Jehová vuestro Dios, vuestro temor y vuestro miedo. ¿Quieres vivir en la integridad? Dice la palabra de Dios que el hombre íntegro maneja con sus asuntos con juicio, dice el Salmo 112. Hace una obra correcta de su vida, actúa con cordura, con sensatez. Porque gobierna bien sus asuntos, tiene muy en claro cuáles son sus prioridades. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Poné en orden tus prioridades. Primero Dios, amén. Primero Él. Primero su palabra. Primero tiempos de oración. Primero tiempos de devoción. ¿Dónde queremos ir sin Él? ¿Cómo vamos a salir a la calle sin orar cada día? Decía un escritor: ¿no es acaso salir al campo de la batalla sin habernos puesto la armadura? Primero Dios. Pero en segundo lugar, la persona más importante que debe haber sobre la tierra, después de Dios, es tu esposa y tus amados hijos. Pero también quiero decirte que un varón conforme al corazón de Dios, íntegro, es un hombre que vive aferrado a la palabra de Dios, para instruirse a sí mismo, pero también para instruir a los suyos. Mire, lea la Biblia. Dios nunca delegó sobre otro la instrucción de los hijos. Dios le decía al papá judío: tú le instruirás. Al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, tú le instruirás. Como varones somos responsables de capturar el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. Mire, este muchachito que tocaba la guitarra aquí es uno de mis hijos. Bendigo el día, hermano, en que entraba al dormitorio de mis hijos y oraba por ellos. Bendigo el día que, a pesar de venir cansado de muchas horas de trabajo, con mi esposa íbamos a su habitación y abríamos la Biblia para hablarle las verdades eternas de Dios. Bien dice el texto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Captura el corazón de tus hijos. Abuelo que está acá, captura el corazón de sus nietos con la palabra. Esta palabra tiene poder para transformar, tiene poder para liberar, tiene poder para santificar, tiene poder para corregir. Instrúyelo, pero debe vivir aferrado con uñas y dientes a la palabra y tener un compromiso irrenunciable con la oración. Eso es un hombre íntegro. Es un hombre que ora y ora y ora, y aun cuando ellos se han ido de casa, como me pasa a mí, cada mañana en la cocina me levanto, quiebro mis rodillas al lado de una silla y digo: Señor, bendecí a mis hijos, guárdalos donde estén. Dios tiene poder para hacerlo. Protégelos, líbralos, instruílos, guíalos más lejos de lo que uno ha llegado en tu reino, Señor. Un hombre de Dios va a orar. Va a ser como Job, que dice la Biblia, se levantaba y ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, por si ellos hubieran pecado y blasfemado contra Dios. Va a ser como Samuel, aquel profeta del antiguo, que dijo: mire, lejos sea de mí, dijo Samuel, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino de la buena voluntad de Dios y de lo recto. Dios me libre que yo deje de rogar por ustedes. Cada padre debiera decir así: Señor, líbrame de pecar contra ti y yo deje de orar por mis generaciones.
¿Cree que Dios va a responder? Sí que responde. Sí que responde. Ora por sus futuros yernos. Ora por sus futuras nueras. Dios escucha la oración del piadoso y la responde. Ora por tus generaciones, que nunca se aparten de Dios, que nunca abandonen su palabra, que nunca se abandonen el temor de Jehová, que anden en los caminos de justicia de Dios. Yo creo que Dios va a responder esa oración. Pero ¿sabes qué? Un varón que anda en la integridad, y voy terminando, será el que toma la iniciativa espiritual de su vida y de su familia. Nadie le va a tener que decir, vamos a la iglesia. Su esposa no va a tener que andar renegando con él, diciéndole, lee la Biblia a tus hijos. Días pasados me tocó hablar con una mujer que estaba al lado de su marido, y ella decía, pastor, yo le ruego a él que le lea la Biblia, lo hago yo, pero yo sé que es el cabeza de hogar, es el sacerdote de la casa. Un hombre íntegro va a buscar él la iniciativa y va a decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Le enseñará a su familia a servir a Dios. Escúcheme bien este concepto. A servir a Dios no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Job fue un hombre que adoró a Dios, aun cuando Dios le quitó todo. Pero pudo decir, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, querido, quiere ser un hombre íntegro, enséñele a su vida, a su familia, a sus hijos y a sus generaciones a amar a Dios y a servirle por lo que Él es, no por lo que Él nos da. De hecho, que Dios nos da en su gracia, nos da todo lo que somos y tenemos. Pero enséñeles a amar a Dios, más allá de lo que Dios nos pueda brindar o no, porque Él es Señor. ¿Sabe qué? Un varón íntegro es un varón presente en su casa. Es un varón que presta atención. Mira, querido papá joven que estás acá, cuando tu hijo te hable, cuando tu niña te tire de la ropa y te llame, deja lo que estás haciendo y prestale atención. Yo muchas veces no lo hice. Y después tuve que arrepentirme delante de Dios y clamar por perdón. Cuando tu niña te dice, papá, quiero estar con vos. Cuando tu niño quiere jugar a la pelota con vos, deja lo que estás haciendo, porque son más importantes que cualquier otra cosa que pudiéramos tener en la vida. Animalos con palabras de aprobación. Animalos. ¿Quién sabe dónde Dios los puede llevar? ¿A dónde Dios los puede proyectar? Mostrarles un amor incondicional. Que si bien es cierto, papá disciplina, porque nuestro rol también disciplinar como padres. La Biblia dice que el que ama, Dios al que ama, disciplina. Si usted ama a su hijo, usted lo va a disciplinar. Le va a poner límites. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es porque cuántos jóvenes están en cárceles y en lugares donde no tendrían que estar, adictos a las drogas. ¿Sabe por qué? Porque hubo padres que no le pusieron límites. Los límites los salvaguardan, los protegen, cuidan su integridad física, moral y espiritual. Papá, no tenga miedo de ponerle límites. He predicado en cientos de campamentos de jóvenes. He visto jóvenes llorar y decirme, Samuel, si mi padre me hubiera dicho no en ese momento, si mi padre me hubiera aconsejado, me hubiera dicho no. Chicos que están acá, cuando papá dice no, es no. Porque Dios al que ama y el padre que ama va a disciplinar.
La Biblia dice que el que no reprende a su hijo lo aborrece. ¿Sabe cuál es la expresión allí? Lo ama como no conviene. Cuando dejamos que nuestros hijos divaguen en la vida como ellos quieren, usted, papá, está amando a su hijo como no conviene. Si lo amamos, le vamos a poner límites claros. Sea un proveedor, un padre protector, sea un líder confiable para su casa. ¿Sabe qué hace un líder confiable? Cuando lo que dice lo hace. Mire, si hay algo que valoro más que cualquier otra cosa, más allá de lo que otros puedan decir, es lo que mi esposa dice de mí, lo que mis hijos dicen de mí. Siervos de Dios que están acá, futuros predicadores, parte de tu gran autoridad para ministrar en el mundo espiritual será una casa que te acompañe, una familia que te respalde. Pero es necesario que inviertas tiempos en ellos y que seas una autoridad respetable en su casa. Mire, varón, la autoridad en el mundo espiritual y en la palabra de Dios no es algo que se impone, se reconoce. ¿Y sabe por qué se reconoce? Por el ejemplo. ¿Sabe? El hombre de Dios íntegro es un hombre que dentro del escenario de su hogar administra bien todo lo que Dios le ha dado. No es un despilfarrador de los recursos de Dios. No es un malgastador de todo lo que Dios le ha confiado. Quiero decirte algo tremendo en esta mañana. Dios todavía en su gracia sigue invirtiendo en nosotros. Dios ha invertido la vida de su Hijo en una cruz por nosotros. Y aún en su gracia todavía sigue invirtiendo en tu vida y en la mía. Una casa, un auto, un trabajo, sueldo, salud. Pero el llamado de Dios es a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. La Biblia dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y quiero decirte algo, la integridad de un hombre no se determina por la cantidad que se le ha confiado, sino por el carácter que demuestra al usar lo que ha recibido. Ahí se demuestra la integridad de un hombre. Quizás Dios no te ha confiado mucho, pero Dios demanda que lo poco o lo mucho que ha puesto en tus manos seas fiel para cuidarlo y administrarlo. Y ¿sabes qué? Multiplicarlo en la buena administración de la sabiduría de Dios para su gloria y para su honra. Mire, cuando usted mira la vida de Job, hubo dos personas que fueron las más íntimas de la vida de Job y que mejor lo conocieron. El primero fue Dios, pero la persona más íntima después de Dios fue su esposa. ¿Y sabe qué dijeron los dos? Job es un hombre íntegro. Stephen Alford, un pastor fiel a Dios, fiel a su palabra, escribió algo que me impacta y me ha hecho llorar vez tras vez. Él dijo: estoy cansado de celebridades. En el mundo cristiano estoy cansado de celebridades. Yo mismo como hombre he recibido mi parte de reconocimiento de parte de otros. Pero si el día que yo me muera, mi esposa y mis hijos no pueden decir hay algo de Dios en la vida de este hombre, entonces habré fracasado. Varón que estás acá, el día que Dios te llame a su presencia, ¿qué querés que se diga de vos? Que fuiste un gran mecánico, un gran profesional, un gran abogado, un gran pastor, un gran predicador, o que fuiste un buen padre para tus hijos.
Que Dios te bendiga. Congreso de Hombres Íntegros 2017, 2 al 4 de junio, en Córdoba, Argentina. Carlos Velart, Johnny Arteaga, Samuel Ortiz, Sergio Velart, Gerardo Ferace, Germán Aceval. Congreso de Hombres Íntegros 2017.